Ayer se reunieron en Palacio Nacional y le dimos cuenta de ello. Los gobernadores en funciones y electos surgidos de Morena con el presidente López Obrador y su gabinete de seguridad. El presidente ha venido diciendo en semanas y meses recientes, reconociendo que pues no se ha podido avanzar mucho en la contención de la inseguridad, de la violencia, particularmente el capítulo de los homicidios dolosos. Pero pues por falta de información no ha sido. Me pareció muy interesante en este contexto el artículo publicado por Carlos Matienzo, quien es especialista en temas de seguridad en el periódico Excelsior el lunes pasado, donde dice que el gobierno, a través de sus áreas de inteligencia, tienen identificadas a 49 organizaciones criminales que operan en todo el país, algunas muy grandes que operan en más de 20 estados, otras pues muy pequeñas que operan en una región de uno de los estados. Y vamos a platicar con Carlos Matienzo de este tema. Carlos, ¿cómo estás? Hola Pascal, muy buenos días, bien, ¿y tú? Bueno, decía yo, lo decías tú, lo dices tú en tu artículo, que lo que está sucediendo en materia de inseguridad, pues no es tanto por la falta de información, porque vaya que el gobierno tiene información. Así es, inteligencia hay, estamos hablando de que el aparato de inteligencia del gobierno tiene identificadas hasta 49 organizaciones criminales, Ujú. dos de ellas, digamos, que ellos llaman con supremacía, es decir, con presencia nacional, con operaciones internacionales y con estructura, que son el Cártel Jalisco Nueva Generación Ujú. y el Cártel del Pacífico o Cártel de Sinaloa. Otras 17 que tienen capacidad operativa limitada, entre los que son el Cártel del Golfo, los Zetas, los Beltrán Leiva, Ujú. gentes, entre los que están los Templarios, los Rojos, el Cártel de Tláhuac, incluso en la Ciudad de México, Ujú. pero en fin, en conjunto, digamos, el aparato de inteligencia sí conoce cuáles son estas organizaciones, dónde operan, cuáles son los conflictos que hay entre ellas, los procesos de reorganización Ujú. e incluso sus líderes, ¿no? Hablamos de una lista de 23 líderes que el gobierno considera como los más buscados en el crimen organizado. Ahora bien, a estas 49 organizaciones criminales habría que agregar otro tipo de fenómenos de grupos armados que también están presentes en el país, milicias armadas, autodefensas o mal llamadas autodefensas, que en algunos casos son grupos armados caciquiles en ciertas regiones del país. Tú escribías, por ejemplo, sobre el caso de Chiapas, que también vimos imágenes de violencia en estas últimas semanas, y así hay un sinnúmero de organizaciones armadas que, bueno, lo que hacen es mostrar un testimonio de un país que está perdiendo el control territorial y más allá de una crisis de seguridad y de violencia, hay ya, desde mi punto de vista, una crisis de ingobernabilidad del país. Y sí, está muy claro, por ejemplo, lo que pasa lo que está pasando en Michoacán, el enfrentamiento entre el cártel Jalisco Nueva Generación y pues este paraguas de organizaciones delictivas o surgidas de autodefensas que se llaman los cárteles unidos. Digamos, en el diagnóstico, pues ahí no hay, digamos, demasiado problema. El gran problema es cómo resolver esta situación y especialmente cómo hacerlo si el gobierno ha propuesto una estrategia que llama a atender el fondo, que ha sido popularmente bautizada como abrazos y no balazos, y no ha querido desdecirse de esta estrategia. Sí, así es. Hay hasta cierto punto una incongruencia, una inconsistencia entre aumentar el despliegue federal a través de la Guardia Nacional, que, Ujú. bueno, desde mi punto de vista es un apéndice del Ejército, y sin embargo no utilizar ese despliegue. Pareciera que un poco el pensamiento del presidente y de su equipo fue que aumentando el despliegue y los patrullajes se iba a disuadir la comisión de crímenes, como un poco se ha tratado de hacer en la Ciudad de México. El tema es que el país es mucho más complejo, es mucho más amplio, Ujú. y además lo que hemos visto es una inacción de estas Fuerzas Armadas. El caso de Michoacán pues es muy ejemplar, y eso ha llevado a otros fenómenos, como comentábamos hace un momento, de que algunos grupos, incluso legales, de actividades legales como los aguacateros o los limoneros, Ujú. forman milicias armadas para proteger sus cultivos, y entonces hay todavía aún más un debilitamiento del Estado en esa región, aún más una pérdida del monopolio de la violencia,
y no hay una acción por parte del Estado. Me parece que también hay un problema, como te decía, de gobernabilidad, de que no hay un liderazgo en el gobierno federal para jalarle las orejas a los gobernadores, en otros casos para coordinarse con ellos, para avanzar políticas de transformación de las policías, de los sistemas de justicia penal, para darle sentido estratégico a la presencia del ejército. En este caso tendría que ser la Secretaría de Seguridad o incluso la Secretaría de Gobernación, que es, digamos, quien lleva la coordinación en materia de seguridad nacional y la relación con los gobernadores, y ese liderazgo me parece que también lo ha centralizado el presidente en su figura, así como ha centralizado el aparato de seguridad en el ejército, y esta idea como de centralizar para fortalecer al Estado ha sido en realidad lo contrario. Centralizar ha debilitado aún más al Estado. Oye, Carlos, el presidente dijo hace unos días que, pues, que en este sexenio no se han creado organizaciones criminales. ¿Qué tan preciso es esto? Yo creo que es impreciso, y la propia información del Centro Nacional de Inteligencia así lo confirma. De digamos, de las dos grandes organizaciones, evidentemente vienen de no solo de años, sino hasta de décadas atrás, algunas de las 17 también, pero de estos 30 grupos originales, algunos sí han surgido en este sexenio, y por otro lado yo sí creo que hay durante este sexenio un nuevo fenómeno, no nuevo, pero más bien muy marcado, de grupos armados de autodefensas, mucho más pequeños, pero igualmente generando problemas de violencia. No solo es Michoacán, también incluso es Oaxaca, es Chiapas, es Guerrero. Tiene una presencia, Guerrero, por supuesto, pero estados como Chiapas o Oaxaca no figuraban entre los más violentos. Aún traen niveles bajos de violencia, digamos, como estado, pero hay ciertas regiones que ya traen muy marcados problemas de disputas territoriales, incluso problemas políticos, cambios de gobierno a nivel municipal que han llevado a que se armen grupos donde incluso el ejército ya los está combatiendo. Entonces, si hay un fenómeno de, digamos, de pérdida de control territorial en este gobierno y de aparición de más y más grupos armados, a lo mejor no propiamente llamados cárteles, pero esto lo hace aún más peligroso porque hace más complejo el problema. Sí, por ejemplo, lo que está pasando en los altos de Chiapas, donde se ha incrementado el tráfico de armas, de personas, de drogas, y pues ahí han surgido bandas, por ejemplo, dicen que los Ciriles, no me atrevería a decir cuándo se crearon, pero que son 50 personas, ¿no? Y 50 personas tienen aterrorizada a la región y hacen huir a 3,000 personas que ahora son desplazados internos. Así es, tú escribías de eso esta semana, igualmente en Excelsior, y hemos visto imágenes además de las emboscadas que este pequeño grupo, relativamente pequeño, ha hecho en contra tanto de las autoridades estatales como del ejército, auténticamente imágenes de guerra. Y lo más grave es lo que mencionas, hay desplazados internos, no solo es Michoacán, también en Chiapas, como bien lo dices. Y en Jalisco. Estos son fenómenos, muchos otros y en Jalisco, sí. En Oaxaca, en Guerrero, sí. Incluso en Tamaulipas, en zonas Chihuahua urbanas, también, sí. hay gente que tiene que irse a los Estados Unidos o a pueblos aledaños, y estos ya son fenómenos, pues más bien que te hablan de una crisis de derechos humanos, de gobernabilidad y de pérdida de control del Estado sobre su territorio. Hay, desde mi punto de vista, se está creando un orden social paralelo al Estado, de grupos armados que tanto se crean para defenderse del crimen o para cometer crímenes, o las dos comienzan creándose como grupos de autodefensa, y eventualmente conforme empiezan a tomar control territorial, pues también se vuelve como autogestivo el hecho de participar en el crimen, ¿no? Para financiar. Pues Carlos, muy interesante tu artículo en Excelsior, y seguiremos seguramente hablando del tema. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Gracias a ti, Pascal, y que tengas un buen día. Igualmente, Carlos Matienzo, especialista en temas de seguridad. 8:50 en el tiempo del centro. Vamos a un corte, regresamos enseguida.